Juan 8:33. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los haréis libre? Y así como le estaba diciendo en la primera parte de que nosotros decimos no somos esclavos, yo hago lo que yo quiero, voy a pasear, voy a un lugar, voy a esto, voy al otro, porque un esclavo es solo trabajo, no puede ir en otro lado si el patrón su rey no lo permite, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí que nosotros somos descendientes de Abraham, pero lo que ellos no entendían, y Jesús les contestó y les dice de esta manera. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dándole amplitud a este versículo nos dice lo siguiente: el pecado puede dirigir nuestras acciones, esclavizarnos, controlarnos y dominarnos. Sin embargo, Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser las personas que Dios tiene en mente cuando nos creó. Si el pecado lo tiene encadenado, dominado o esclavizado, Jesús puede quebrantar el poder que el pecado tiene sobre su vida. Oiga, hermano, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos podemos enfocarnos, podemos ponerle énfasis, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Y así como los hermanos y los amigos que nos escuchan a través de Facebook, que nos visualiza también, pues, querido amigo, querido hermano, solo te digo, escucha estas palabras que Dios nos enseña hoy y que quiere que tú lo entiendas y que quiere que tú lo comprendas y que también seas parte de esta familia, ¿verdad? De que Dios quiere liberarnos, quiere que Dios quiere que nosotros recibamos esa libertad, que recibamos esas grandes bendiciones, que recibamos esa herencia incorruptible que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso en esta hermosa mañana Dios nos enseña que a veces nosotros estamos equivocados diciendo de que yo creo en la religión antigua. ¿Por qué? Porque lo que enseñó Abraham, ahí no había esclavitud, es cierto, no había esclavitud, ¿verdad? Entonces, pero hoy no está hablando de la esclavitud física, sino que está hablando de la esclavitud del pecado. Así como veníamos hablando de hoy, pues, de que la esclavitud hay muchas, ¿verdad? Estás esclavo en el alcohol, en el licor, en las drogas. También hay esclavitud de eso, porque solo piensa en eso. Por eso mucha gente en el Facebook suben todos los viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice, ¿verdad? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque están esclavizados en ese pecado. Ellos han sido esclavizados. ¿Pero quién los esclavizó? Satanás, ¿verdad? Ellos, Satanás, quieren que toda la vida yo viva en la esclavitud del licor, en la esclavitud de tener 4, 5, 6 mujeres. Y hay muchas, en la esclavitud de las parrandas,
Así como veníamos hablando de hoy, de que el 10 de mayo pues se celebra el Día de la Madre, pues a bailar, pues, y todas las madres practican cómo se baila, si me ponen esta canción, cómo lo hago, cómo lo muevo, y así, eso es una esclavitud de la mente, porque ahí es donde el enemigo quiere esclavizarnos. No escuches ese que anda ahí predicando, ese ni puede predicar, dice. Y es cierto, yo no puedo, pero el que sí puede es el Espíritu Santo, quien te da el entendimiento de poder entender estas palabras que están escritas. Tal vez yo no puedo ser un teólogo, no tengo esa habilidad de poner muchas de poder ampliar estas palabras, pero el que pueda entender y comprender y ampliarlo, pues la gloria es para Dios. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice, y Jesús nos dice, por eso dice, Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso, pecado es no solo tomar, no solo de la droga, no solo es tener 4 o 3 mujeres o 4 o 5 maridos. No solo eso, también está el pecado de la murmuración, el pecado de señalar a tu prójimo, a tu hermano. Señalas a tu hermano en la iglesia, señalas a tu hermana en la propia congregación, hablas mal de él. Eso es una esclavitud que tú tienes en la mente, de que todo me cae mal, de todo lo que hace la otra persona no me parece, que si lo hace porque lo hace mejor que yo, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque no soy yo el que lo hago, y si fuera yo, aunque lo haga mal, yo te digo que esa es bueno. ¿Pero por qué? Porque son mis reglas, mis decisiones, no son las decisiones de Jesús. Y por eso nos dice en el verso 35, nos dice: un esclavo, dice, no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Oigan, hermano, qué hermoso es este versículo. Nos dice: si eres un cristiano o una cristiana que vive solo murmurando, solo levantando falsos testimonios, solo averiguando la vida de tu hermano, ¿eres un esclavo de Satanás? No eres el miembro de la familia de Dios, y así claramente lo afirma y lo declara. Y por eso, amigo, que tú que me oyes y que me ves y que me escucha a través de esta emisora, a través de Facebook también es muy importante. En Facebook encontramos muchas cosas buenas que nos puede edificar, que podemos darnos cuenta de las cosas que uno hace malas, y dice, uno se ríe de la persona que está actuando así. Cuando nosotros actuamos así, también otra gente se ríe de nosotros. Y es por eso de que Dios quiere que seamos parte de la familia de Dios, que ya no hagamos esa. Y por eso en el verso 35 nos dice: un esclavo, dice, es un miembro permanente de la familia, pero no la familia de Dios. Pero oigan bien, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Oigan, pues la diferencia de un miembro
y un hijo. Un miembro es, yo me uno a tal grupo, yo soy un miembro de esa familia, así como la congregación, dice donde dice la familia Iglesia de Dios, la familia Príncipe de Paz, la familia Dios Trino. Esa es una familia. Pero la pregunta es, ¿eres la familia de Dios o no eres? Pero un hijo, si forma parte de la familia para siempre, ¿eres el hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, ya has renunciado a esa esclavitud de que el enemigo te tiene encadenado, tu mente, tu corazón, todo lo que digas, todo lo que hagas, que sea para honrar a Dios. Y como dice otra palabra, dice, adorar a Dios no solo es cantar. Adorar, agradar a Dios es cantar, predicar, hacer las cosas en armonía, en amor. Eso es adorar a Dios. Y por eso ser parte, dice, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Oigan esa diferencia entre un hijo y un miembro. Porque un miembro, pues hoy está y mañana no está. ¿Por qué? Porque solo se ha unido a esa familia. Pero un hijo no. Un hijo tiene que permanecer. Y así como dice el título acá, Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, el verdadero hijo de Dios tiene que renunciar a todas estas cosas malas. Tiene que pedirle al Señor que rompa esas cadenas que tiene atado la mente, el corazón, los ojos, para poder ser un hijo de Dios. Mientras tú no rompas esa cadena, solo eres miembro de esa familia, no eres un hijo de Dios. Y por eso esa es la diferencia, hermano, de que Dios quiere que tú seas hijo de Dios, no solo un miembro, porque el miembro no pertenece a la familia de Dios. Y por eso claramente lo dice y lo declara. Y por eso dice, el pecado puede dirigir nuestras acciones, esclavizarnos, controlarnos, dominarnos. Sin embargo, Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser las personas que Dios tenía en mente cuando nos creó. Si el pecado lo tiene encadenado, dominado o esclavizado, Jesús puede quebrantar el poder del pecado que tiene sobre su vida. Amado amigo, amado oyente, tú que me ves, tú que me escuchas a través de las diferentes plataformas que hoy estamos a través de Facebook, la emisora La Voz de Jesús, Cablevisión Maicon. Es tan hermoso escuchar este mensaje de que cómo podemos estar libre de esa esclavitud, cómo el diablo nos ha encadenado, dominado o esclavizado, pero solo Jesús puede romper esas cadenas y dejarte ser libre.
y por eso lo declara en su palabra y lo afirma en su palabra. La decisión es tuya. ¿Solo quieres unirte a la familia o quieres ser un hijo de Dios? Si quieres ser un hijo de Dios, solo dile al Señor: Señor Jesús, yo ya no quiero que el pecado me domine. Yo ya no quiero que mi mente piense cosas malas. No, sino solo quiero ser como tú quieras que yo sea. Y así lo afirma y lo declara. Que el Señor quiere que nosotros seamos un adorador a Él. Que no adoremos a Satanás, que no hagamos el trabajo de Satanás, sino que solo quiere Él que hagamos las cosas que Él le agrada. Y así poder alabar y a glorificar al nombre de Dios haciendo las cosas buenas, renunciando a toda clase de maldad. Ya les dije, la maldad no es solo andar emborrachándose, el asesino, andar robando, no. Hay otros pecados, ni solo el adulterio tampoco. Hay otro pecado más grande, que es nuestra mente. Que es que yo digo, mira, que tal hermano, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay hermanos y hay hermanas que se animan todavía a criticar al hermano dentro de la congregación, dentro del tabernáculo. Le dice: es que esa hermana no viene así, pero eso a mí no me gusta, yo le tengo que decir, porque yo no tengo miedo. Y es cierto lo que dice, no tiene miedo, porque no es el Espíritu de Jehová anda sobre la persona que actúa así, sino que es el Espíritu es el Espíritu que lo tiene esclavizado. Por eso actúa así, por eso dice así, por eso hace así. Y por eso aquí nos da otra afirmación, que sí, solo Jesús nos puede liberar de todo esto. Y en el versículo 36 nos dice: así que si el Hijo los hace libre, ustedes son. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Ustedes son verdaderamente libres. Pero esa libertad solo la da Cristo. Esa libertad solo lo ofrece Cristo. Esa libertad lo puede otorgar solo Cristo, porque aquí lo declara y lo afirma que solo Él, nadie más. Ya no hay otro, sino que Dios le dio ese poder a Cristo, porque Él lo ayudó en la cruz del Calvario. Él le dio el poder para soportar todo lo que le hicieron aquí en la tierra. Y todavía seguimos haciendo eso, porque cuando nosotros criticamos a alguien, estamos criticando a Cristo. Y es por eso de que también Pablo también les dice a los romanos, también en aquella época también pasaba lo mismo, que tienen ese problema como lo tenemos hoy actualmente, pues unos obedecen, otros no obedecen. Y por eso Pablo les dice a los romanos en su capítulo 6, su verso 16, les dice de la siguiente manera. Oigan lo que dice Pablo a los romanos. En su capítulo 6, su verso 16 les dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice, obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva
a la muerte o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Oigan, hermano, qué hermoso es estas palabras que Pablo le dijo a los romanos, porque en aquel tiempo los romanos eran personas muy preparadas, muy entendidos, pero no entendían lo que Dios quería que todos hagamos. Por eso dice ahí en su palabra muy correcta y muy clara, y por eso nos dice, no se dan cuenta, dice, de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Y así es que, amado hermano, hoy en esta hermosa mañana, tú que me ves a través de Facebook en diferentes estados de la Unión Americana, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Y también pues mandamos un saludo a nuestro amigo Uber Santo, desde aquí, desde de la bella Juyabaj hasta Suiza. Allá se encuentra nuestro amigo y hermano Uber Santos, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, que el Señor los siga fortaleciendo. Y espero verte muy pronto, mi hermano, mi amigo. Que el Señor te dé la fortaleza para poder volver acá y saludarnos y estrechar, darnos un abrazo fraternal. Y por eso nos sigue diciendo aquí, si nosotros no dejamos el pecado y si nosotros no nos damos cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer, miren, uno tal vez no se ha dado cuenta de que dice, fíjate que tal hermano, que tal hermana, que no sé qué, que no sé cuánto, y uno obedece esas cosas. Y por eso, como dicen, ya se vuelve un chisme. Y es cierto, ¿verdad? Uno no se da cuenta y ya es un esclavo de Satanás. Y entonces por eso es que nos dice ese versículo tan hermoso, tan grande. Y por eso dice, todo el mundo está esclavizado cuando el pecado es nuestro amor. Nosotros amamos más al pecado, pero si nuestro amor es en Cristo, renunciamos a los pecados y todas estas cosas. No tenemos otra opción más que obedecer, pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de la vida recta, sin Jesús sin Jesús no tendríamos ninguna opción, estaríamos esclavizados al pecado y el resultado sería la culpa y el sufrimiento y la separación de Dios. Gracias a Jesús ahora podemos elegir a Dios como nuestro amor, disfrutar de nueva vida, aprender cómo trabajar para Él, cuál amamos, a cuál amo sirve usted. ¿Continúa sirviendo al pecado o decido servir a Dios? Y así es que, amado hermano, aquí es muy hermoso. Aquí la decisión es tuya, la decisión es mía. Hermano amigo, tú que estás en Estados Unidos, tú que me ves a través de Facebook,
La decisión es tuya. Amar al pecado o amar a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, tienes que apartarte de todo las cosas que te hacen daño. Y por eso Dios nos dice, ¿quieres amar a Dios? Haz lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Es amar a tu prójimo. Es amarte a ti mismo. Si tú no te amas, te cae mal la otra persona. Si tú te amas, todo lo que haga la otra persona te cae de bien, porque porque tu amor está en Jesús, tu amor está en Dios. Entonces ya pueden hablar pueden hablar el mismo idioma. Pero cuando yo estoy en el pecado y usted está con Dios, no nos podemos entender, porque no hemos renunciado a la esclavitud de Satanás, de nuestra mente. Y ahora nos resta decir, en nosotros está de poder seguir a Dios o seguir al pecado. Pero también en el mismo verso nos dice, 6:20 nos dice, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos libres de la estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Y también nos dice de las dos cosas distintas maneras, y nos enseña de que podemos elegir las cosas buenas. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea que todo el tiempo estamos libres están libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea que esta obligación de hacer lo bueno y lo malo está siempre en nosotros. Siempre queda en nosotros en qué camino podemos servir a Dios o servir a Satanás. Estar esclavizado en Dios. ¿Y qué significa estar esclavizado con Dios? Sino ser esclavo de Dios es hacer todo el tiempo lo bueno, lo bueno y lo bueno y lo bueno. No puedo hacer lo malo porque mi patrón es Dios, mi jefe es Dios. Y es por eso que también Dios nos da ese poder de poder elegir y de poder entender. Y así también, así como los que están en la Unión Americana eligieron estar allá, pero vivir allá, pero están obligados a hacer también la palabra de Dios allá. Si ya están en la familia de Dios, ya son hijos de Dios, tienen esa obligación. Y si están todavía esclavizados en el pecado, también tienen esa obligación de seguir pecando allá, porque están esclavizados, porque tienen que seguir trabajando allá en el pecado, porque si allá estando aquí estás esclavizado de hacer lo malo y llegas a Estados Unidos, cambias, entonces ya cambiaste tu patrón, ya eres libre de allá de seguir a Dios. Pero hay mucha gente estando aquí, estaban esclavizados en la palabra del Señor, iban a orar, iban a ver enfermos, estaban predicando, estaban eso, pero cuando decidieron ir a Estados Unidos, esa obligación se los olvidó. La otra obligación, agarraron otra obligación allá de la esclavitud del pecado. Ahora en Estados Unidos hasta grupos
musicales allá. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos están obligados a seguir testificando el pecado, armando grupo, armando fiesta. Arman la fiesta de los cueteros, convites, hasta suben en Facebook la agrupación, la familia, no sé qué. Y entonces eso es una obligación que ellos tienen en la mente, porque Satanás los tiene esclavizado. Que ellos estén donde estén, ellos tienen que formar ese grupo, porque es la obligación que Satanás los tiene en mente, ¿verdad? Y vamos a ir rápidamente también, porque la palabra del Señor es muy buena, muy hermosa, y por eso de que el tiempo se nos va muy rápidamente, pero gracias a Dios de que estamos aquí hablando las cosas de Dios, estamos aquí buscando las cosas de Dios, las mejores cosas de Dios, cómo podemos salir. Y por eso, en la segunda carta de Pedro, nos advierte los peligros para los cristianos cuando nosotros abandonamos cuando nosotros abandonamos esa fe y esa obligación. Y por eso es de que segunda de Pedro nos advierte los peligros para los cristianos. Estamos en la segunda carta de Pedro, su capítulo 2, su verso 19. Esta es la advertencia para todo cristiano. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque no es esclavo de aquello que lo controla. Y ahí es donde podemos ver de que nosotros también el diablo también promete una libertad de ser lo que tú quieras, pero Cristo también promete esa libertad de separarnos. Pero cuando nosotros cambiamos nuestro rumbo, y por eso dice, promete la libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y así es cuando nosotros nos esclavizamos de todo, del trabajo, también del negocio, también somos esclavos de, es que yo no puedo ir a la iglesia o al culto porque mi negocio, porque mi trabajo. Y es por eso de que aquí nos vuelve a repetir y a recalcar que somos esclavos también de eso también. Y por eso en el versículo 20 nos dice la amplitud. En estos versículos Pedro se refiere a las personas que aprendieron acerca de Cristo y supieron la manera de ser salvar e incluso fueron influenciados positivamente en cristianos, pero luego rechazaron la verdad y se volvieron al pecado. Ahora su situación es peor porque rechazaron la única salida del pecado, el único camino de salvación. Si una persona que se está hundiendo en arena movediza se niega a agarrarse
de la soga que le tira para sacarla, está rechazando la única manera de salvar su vida. Asimismo, la persona que se aparta de Cristo está rechazando la única manera de salvarse. Y así es, amado hermano, amado amigo, pues ahí están las palabras. Y así es que tú te has alejado en las cosas de Dios. No dejes que te sigas hundiendo. No dejes que te mueras en el pecado, sino que vuelve a Cristo. Cristo está esperándote. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere amarte. Cristo quiere darte esta salvación. Y es por eso de que esta hermosa mañana Dios nos llama para que podamos ser libres. Y por eso Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, su verso 30 nos dice: pero nadie, pero qué dice las escrituras al respecto. Oigan lo que dicen, pues: echa fuera la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclavo no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Oiga, mi hermano, ¿quieres ser un hijo de Dios? Para que tú recibes esa herencia que Jesús y que Dios mismo tiene preparado para todo aquel que quiera ser hijo de Dios. Así es que, amado amigo, amado oyente, tú que me ves por medio de Facebook, esta es la invitación. ¿Quieres recibir esa herencia que Dios nos tiene preparado? ¿Quieres recibir esa salvación? Pues ya sabes lo que tienes que hacer: renunciar al pecado, testificar a Cristo, amar al prójimo, amar a tu hermano. Vuelvo y repito, ya no criticar a tu hermano, a tu hermana. Si ves que tu hermano se está hundiendo en el pecado, ese es mi trabajo, ese es tu trabajo, de predicarle el evangelio. Si le predicas el evangelio, es que le estás dando el lazo, le estás dando una cuerda, le estás dando un palo para que él lo agarre y lo sacas del fango donde está. Puede ser en la arena, puede ser en el río, puede ser en el lodo. Así como el hijo pródigo estaba entre los cerdos, pero él se acordó de su padre y volvió a él. Y así es en esta hermosa mañana también. Si nosotros nos acordamos de Dios y nos volvemos a Él, ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos de la esclavitud, sino que seremos hijos de la mujer libre. Y así es que, amado amigo, amado oyente, esto es el mensaje que Dios ha preparado para ti, para mí, y es por eso de que Dios nos advierte y nos dice toda clase de pecado que hay, y a veces tal vez cometemos pecado que no nos damos cuenta que son pecados. Lo hacemos por ignorancia, pero Dios nos tiene esa gran noticia de que nos quiere dar la libertad. Y es por eso, amado amigo, amado oyente, tú que me ves por medio de Facebook, este es el mensaje, y espero
que yo haya podido llegar en tu oído. El que entra en tu corazón es Dios. Dios es el que llega y el que penetra en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo solo puedo llegar en tu oído. Yo solo puedo decirte, pero la decisión es tuya. La decisión es mía. Si quiero que Dios entre en mí, si quiero que Jesús entre en mi mente a romper todas esas cadenas, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo ya no quiero ser hijo de la esclavitud. Para poder recibir esa herencia tengo que ser hijo de la mujer libre. Y así es que, amado amigo, amado oyente, amado hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor abre su mente, que el Señor abra su oído, porque solo Él puede abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder abandonar esa esclavitud del pecado, para poder retirarnos del pecado. Solo Él nos puede librar. Y por eso, amado amigo, tú que me oyes, tú que me escuches a través de Facebook,